Estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia y ya no hay que circuncidarse, porque ahora la circuncisión está en el corazón de la persona. Por eso es que David le dijo al gigante le dijo: tú incircunciso, le dijo, ¿verdad? Pero ahora, como le digo, la circuncisión está en el corazón, la ley está en el corazón de las personas. Todos conocemos el bien y del mal. Todos sabemos. Lastimosamente, la gente no se detiene, no le pone freno a lo malo, al pecado. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Oiga, este es el asunto. Por eso le digo, estamos en el cumplimiento de la palabra de Dios. La apostasía, por cierto, hoy estamos en el tiempo de la apostasía, que viene después de todo esto. Mire, todo esto se está preparando para luego acercarse lo que es implantar el microchip. En cualquier momento ya se oye decir, ya va con todo esto. Luego después no se sorprenda cuando se hable ya, no sabemos si con esto de la vacuna va a ser a través de una introducción de un microchip. Pero ahorita, como soy conocedor de la palabra de Dios, yo sé que eso no funcionaría, porque no tiene efecto. La iglesia todavía está aquí. Cuando la iglesia sea arrebatada, vienen los 3 años de paz, 3 años de paz, y después de los 3 años de paz, viene ya, sí, lo que es implementar el microchip, donde va la marca de la bestia. Y todo esto a pesar de los falsos hermanos. Oiga, no todo aquel, por eso digo, y pueden haber falsos pastores, falsos sacerdotes, sí, falsos cristianos, falsos hermanos, los hay, falsos de todo, falsos políticos, de todo, de todo. Entonces dice la palabra de Dios, y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad, que se meten dentro de las iglesias, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, dice la palabra de Dios. Qué triste eso. Por eso digo, yo no quiero oír, mire, que lo digan las autoridades, que lo diga la gente perdida, que lo diga el pecador, pero oírlo decir de un pastor: cierren las iglesias, eso es del diablo. Eso es del diablo. Que lo digan otra gente. Yo no puedo decir cierren los templos. No, digo, tengan cuidado. Tengan cuidado, sean responsables. Dígale a la gente que no lleve niños. No deben de llenar los templos. Deben de llegar poca gente, con distanciamiento, con todas las medidas de bioseguridad, y vayan a orar a Dios, porque es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, por la gracia de Dios, que mucha gente, periodistas, médicos y mucha gente no ha sido contaminada. Si este mundo no tuviera a la iglesia orando, mire, cayera la gente, encontráramos cantidades de personas tiradas en las calles, muriendo, pero por la misericordia de Dios, por la gloria de Dios, porque he escuchado gente decir: ahora sé cuál es la cura. La cura está en creerle a Dios. La cura, dijo un hombre, un amigo de un compañero de mi hijo, dijo: la cura está en arrepentirse, dice, porque ese hombre reconoció, estando en una condición crítica con oxígeno, siendo víctima de este virus, él reconoció a Jesucristo, que él era el único que le podía ayudar, y fue rescatado, fue liberado. Ahora está en casa recuperándose ya para la gloria de nuestro Dios. Pero sabemos, hermanos, que no es una vacuna, que no es la medicina la que tiene la última palabra para este virus, ni para cualquier situación. Es Dios, que les quede claro esto: es Dios el único. Y hay personas que no van a necesitar una vacuna. Hay gente que no se va a enfermar, y hay gente que no va a morir. ¿Por qué? Porque está tomado de la mano de Dios, porque tiene fe en Jesucristo. Cuando dejamos de poner nuestra mirada en Jesucristo, cuando le hacemos caso, mire a la gente que desconoce de la palabra de Dios, vamos a morir. Cuando tratamos de salvar la vida
la perdemos, pero cuando la perdemos por causa de Cristo, mire, la recuperamos. Mire, así dice la palabra de nuestro Dios. Dice entonces la Escritura que habían falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Eso es lo que quiere la gente, el mundo, los tiranos, los dictadores. Quieren volver a la gente a la esclavitud, volvernos esclavos. Eso es todo, y eso es parte ya del cumplimiento de la palabra de Dios. No se sorprenda, un solo gobierno, una sola moneda, una sola política, una sola religión. Ahora de pronto, cuando no se había oído hablar, sale lo que es la confraternidad. Y yo soy bien claro en estas cosas. Hay gente de allá que se han enredado, pastores que se han enredado con la política, y el cristiano, el pastor, no se enreda con esas cosas, esa parte. Yo respeto la ley, respeto la autoridad, la respeto porque así dice la palabra de Dios, pero cuando muchas veces dice la gente, sométase a la autoridad, correcto, me someto, pero en un momento dado tengo que ver si realmente eso va conforme a la palabra de nuestro Dios. Hay cosas que yo voy a someterme, pero otras cosas creo que no. Pregúnteme a mí acerca de la pena de muerte, no estoy de acuerdo. Pregúnteme acerca del aborto, no estoy de acuerdo. Pregúnteme acerca de los matrimonios de hombre con hombre y mujer con mujer, no estoy de acuerdo. Que lo pongan las leyes, que lo pongan ahí en el Congreso, que lo lleven ahí, lo metan a la Gaceta y hagan lo que quieran, no importa, ya ellos, pero yo no voy a estar de acuerdo porque eso no me lo dice la palabra de nuestro Dios. Otras cosas que sí puedo someterme y estar de acuerdo, pero en cuanto a eso, que lo hagan ellos, no les puedo ordenar, no los puedo obligar, es su decisión. Cada quien va a dar cuenta por sus actos, depende de lo que hagan las personas, cada quien va a ser responsable de sus acciones, pero yo estoy claro ya en lo que es la palabra de nuestro Dios. Recuerde que hay falsos hermanos introducidos a escondidas, y esto es lamentable porque se meten dentro de la iglesia, se hacen pastores, se hacen evangelistas, se hacen profetas, se hacen apóstoles y todo, pero hablan bonito, tienen una gran elocuencia, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y igual hoy en día es sorprendente porque el mundo está, mire, está la gente confundida, está en momentos difíciles en todos los sentidos, ya no sabemos, la gente no sabe distinguir entre la verdad y la mentira. Y dice la palabra de Dios, por eso cuando se llega a este punto, que la gente no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, que a lo malo le termina llamando bueno, y a lo bueno le termina llamando malo. Pero ¿cuándo se vive eso? ¿Cuándo es el tiempo? Ahora. La apostasía, ahora. Principio de dolores, ahora. El momento ya de lo que se acerca al nuevo orden mundial, cuando se habló hace años de un día del nuevo orden mundial, es ahora. Hoy es el momento del nuevo orden mundial. En el nuevo orden mundial, después de todo esto, ¿qué viene después? Implementar un mismo gobierno, un mismo sistema, una moneda. Hacia ahí vamos nosotros, hacia ahí va este mundo, hacia ahí va. Pero muchas veces leemos, pero después olvidamos, y algunos que desconocen porque leen la Biblia como periódico. De hecho, que hay gente que lee la Biblia y pone el Salmo 91 abierto en su casa. ¿Y de qué le sirve? Mire, no tiene ningún efecto que usted deje la Biblia abierta en el Salmo 91 en su casa. No tiene ningún efecto. Usted puede dejarla abierta, cerrada, no tiene nada que ver. Si usted no lo cree, si usted no lo vive, porque usted puede decir, ay Dios, yo creo en Dios. Si usted dice que cree en Dios y que le cree a la palabra, pero vive en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios, de nada le sirve. De nada le va a servir. Usted tiene que someterse a la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios, porque no es lo que usted dice, sino lo que usted hace. Los hechos, la gran diferencia. Usted tiene que hablar y actuar conforme a la palabra de nuestro Dios. Entonces Pablo dice, cuidado con esos cristianos falsos, cuidado.
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciere con vosotros. Porque se meten y cambian la doctrina y quieren que la gente empiece a practicar la falsa doctrina. He conocido pastores que en su momento guardaban la doctrina y la han cambiado ahora. En sus iglesias ahora hay otro tipo de enseñanza. Cambiaron la doctrina. Qué triste. No dejemos que la doctrina se cambie. Tal vez no vaya a ser una iglesia donde yo pastoreo de miles de personas llegando a la iglesia, pero trato de que los que lleguen a la iglesia les diga la verdad. No trato de agradar a la gente, de quedar bien con la gente, porque si agrado a los hombres, no agrado a Dios. O agrado a Dios o agrado a los hombres. No se puede con las dos cosas. Gracias a las personas que nos aprecian, que oran por nosotros. La gente que tiene el Espíritu Santo de Dios conoce entre la verdad y la mentira. Sabe bien discernir cuando algo es de Dios o algo es del diablo. Cuesta mucho. El apóstol Pablo vivió en carne propia. Fue perseguido. Después de que él perseguía a los cristianos, después fue perseguido por sus mismos, de ellos, de la gente de él, los mismos que andaban con él, los soldados que andaban con él. Persiguiendo a los cristianos, después los perseguían a él. Mire cómo es la vida. Entonces el apóstol Pablo reúne a esta gente para decirle: no vamos a permitir que estos hijos del diablo, porque así se puede llamar, estos mentirosos, vengan y nos engañen y nos cambien la doctrina. Yo no puedo escuchar, no recibo esa, no puedo entender cómo alguien dice: cierren los templos. ¿Cómo usted puede ser capaz de decir cierren los templos? ¿Cómo es capaz usted de decir eso? ¿Cómo? Diga, tengan cuidado, lleguen 10, de 10 en 10. Puede decir eso, lleguen, si una iglesia donde caben 500, pues lleguen de 50, pues lleguen de 100, pero no pueden cerrar los templos, que es la casa de Dios. Ojo, cuidado, usted está peleando en contra de Dios. Cuidado, porque pelear en contra de Dios es peligroso, es muy peligroso. Pero dice la palabra de Dios, versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, dice la palabra de nuestro Dios. Pablo dice: no quiero algo hacer de lo que dicen los hombres, sino de lo que dice Dios a través de su palabra por medio de los hombres. Ahí sí. Si es una revelación de parte de Dios, ahí sí. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, que es muy diferente la circuncisión que la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, porque Pedro, un gran hombre de Dios, primero él fue rebelde, negó al Señor, le cortó la oreja a aquel hombre, eso fue Pedro, pero después Dios lo usó en gran manera. Pero aún en eso, en un proceso, porque luego después Pedro quería que los gentiles se los llevara el diablo. Pedro quería que los gentiles no fueran salvos, que los gentiles no escucharan la palabra de Dios. Y por eso Dios tuvo que tratar con Pedro, porque Pedro no quería predicarle a Cornelio, porque Cornelio era un gentil. Y Dios le decía a Pedro: ve y predícale a los gentiles. Pedro no quería. Hasta que tuvo un éxtasis Pedro y pudo entender de que Dios quería y le dio una señal: vienen 3 a buscarte, atiéndelos a esos 3 y ve con ellos. Porque Cornelio se los había enviado a Pedro a buscarle para que fuera a su casa. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio lo atendió bien. Y mire, Pedro predicó la palabra de Dios y todos los que estaban ahí se convirtieron y se bautizaron. Ese era el plan de Dios, ese era el propósito de Dios. Dios quiere que todas las personas reciban la palabra y sean salvas. Le digo hoy un mensaje a los que están en los medios de comunicación, periodistas, llámele comunicadores sociales: tengan cuidado en este tiempo. Usted no se vuelvan ustedes parlantes del diablo, no los vaya a usar el diablo. Tengan cuidado con sus palabras. Mire que muchas veces los comunicadores sociales y los periodistas
Cuando hablan mal de un diputado, se vuelven al silencio. Cuando hablan mal del gobierno, se vuelven al silencio. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelven al silencio? Digan la verdad, lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el mundo. Hay que decir la verdad, porque por la verdad murió Cristo Jesús. Nos despedimos, gracias por su atención. Yo soy el pastor Ronald Martínez, será hasta la próxima, que Dios me les bendiga.